Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las series turcas. Sí, esas producciones que nos roban el sueño, nos hacen suspirar, llorar a moco tendido y desear secretamente vivir en Estambul. Vamos a explorar esas series que te atrapan desde el primer minuto, esas historias adictivas llenas de amor, drama, traiciones y, por supuesto, el éxito que tanto nos gusta ver. Prepárense porque voy a contarles sobre algunas de mis favoritas y, quién sabe, quizás descubran su próxima obsesión. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series, las reseñas honestas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo y así no se perderán nada. Ahora sí, empecemos. Para empezar, quiero hablarles de una serie que si no la han visto, deben ponerla en su lista ya mismo. Se llama Amor Eterno o Karasevda, como es su nombre original. ¡Ay, Karasevda! Esta serie es una joya. Cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y hermosa. ¿El problema? Obviamente la diferencia de clases y un tercero en discordia, Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan que hará todo, absolutamente todo, para mantenerlos separados. Lo que hace a Amor Eterno tan adictiva es la química arrolladora entre los protagonistas, interpretados por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo grita pasión. Además, el drama está presente en cada episodio. Traiciones familiares, secretos ocultos, planes maquiavélicos y giros inesperados te mantienen al borde del asiento. Y ni hablar de la fotografía, los paisajes de Estambul y la música, todo es simplemente perfecto. Si buscan una historia de amor trágica, pero hermosa, con personajes complejos y una trama que te engancha desde el principio, Amor Eterno, es para ustedes. Prepárense para llorar, eso sí, porque el final, bueno, digamos que necesitarán una caja de pañuelos. Profundizando en Amor Eterno, es importante destacar que la serie no solo se basa en el romance, sino que también explora temas sociales importantes como la lucha de clases y la ambición desmedida. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, representa el idealismo y la perseverancia. Su origen humilde lo impulsa a luchar por sus sueños y a defender sus principios, incluso cuando las circunstancias le son adversas. Nihan, por su parte, encarnada por Neslihan Atagul, lucha contra las convenciones sociales y la presión familiar para seguir su corazón. Su dilema es constante: elegir la seguridad económica y el bienestar de su familia o arriesgarlo todo por el amor verdadero. El personaje de Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es un antagonista complejo y fascinante. Su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos despiadados, pero también revela una profunda inseguridad y soledad. Emir es un hombre atormentado por su pasado y por la falta de amor genuino en su vida. Su presencia en la serie crea una tensión constante y mantiene al espectador en vilo. La dirección de Amor Eterno es impecable, con escenas visualmente impactantes y una narrativa que te atrapa desde el primer momento. La banda sonora es otro punto fuerte de la serie, con canciones emotivas que realzan las escenas románticas y dramáticas. La química entre los protagonistas es innegable y sus interpretaciones son convincentes y conmovedoras. Amor Eterno es una serie que te hace reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la lealtad. Otra serie que me encanta y que creo que merece mucho la pena mencionar es Süleyman el Magnífico, o Muhteşem Yzyl. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Süleyman, el sultán más poderoso de su época. Pero más allá de las batallas y las conquistas, la serie se centra en la vida personal de Süleyman y, sobre todo, en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa favorita y en una figura clave en la historia del imperio. Süleyman el Magnífico es una producción impresionante. El vestuario, la escenografía, las actuaciones, todo es de primer nivel. La serie te sumerge por completo en el mundo de los palacios otomanos, con sus intrigas, sus rituales y sus luchas de poder. Además, la historia de amor entre Süleyman y Hürrem es fascinante. Ella es una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a todo para proteger a su familia.
Y él, un hombre poderoso pero también vulnerable y enamorado. Si les gustan las series históricas con drama, romance y batallas épicas, Suleiman el Magnífico es una opción excelente. Eso sí, es bastante larga, así que prepárense para invertir tiempo, pero les aseguro que vale la pena. Adentrándonos en el universo de Suleiman el Magnífico, es crucial destacar la precisión histórica con la que se recrea la época. Aunque la serie toma ciertas libertades creativas para fines dramáticos, se basa en hechos reales y personajes históricos que marcaron un antes y un después en la historia del Imperio Otomano. Suleiman, interpretado por Ali Tergen, es un líder carismático y visionario que expandió los dominios del imperio y lo llevó a su máximo esplendor. Sin embargo, también es un hombre atormentado por las responsabilidades del poder y por las intrigas de su corte. Hürrem Sultan, interpretada por Mary Mutherly Beydepercin, es un personaje femenino fuerte e independiente que desafió las convenciones de su época. Su inteligencia, ambición y astucia la convirtieron en una figura influyente en la política otomana. Su relación con Suleiman es apasionada y compleja, llena de amor, celos y rivalidades. La serie también explora las relaciones de poder entre los diferentes miembros de la corte otomana, como el gran visir Ibrahim Pasha, la madre sultana y las demás esposas e hijos de Suleiman. Las intrigas palaciegas, las alianzas y las traiciones son elementos constantes en la trama, que mantienen al espectador enganchado. La producción de Suleiman el Magnífico es espectacular, con una atención al detalle impresionante. Los trajes, las joyas, los decorados y la música son elementos clave que contribuyen a crear una atmósfera auténtica y envolvente. La serie ha sido un éxito internacional, y ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Ahora vamos con una serie más moderna y con un toque de comedia romántica, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y muy atractivo. Aquí es donde empieza la magia. Erkenci Kuş es una serie fresca, divertida y muy romántica. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es innegable. Sus personajes son adorables y la historia es ligera y entretenida. Si buscan una serie para desconectar, reírse y suspirar de amor, Erkenci Kuş es perfecta. Además, los paisajes de Estambul que muestra la serie son espectaculares. Te dan ganas de comprar un billete de avión y perderte por sus calles. Profundizando en Erkenci Kuş, la serie destaca por su tono optimista y su enfoque en los valores de la amistad, la familia y el amor verdadero. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven espontánea y creativa que sueña con convertirse en escritora. Su ingenuidad y su torpeza la meten en situaciones cómicas y embarazosas, pero también la hacen muy adorable. Can, interpretado por Can Yaman, es un hombre aventurero y apasionado que ha viajado por todo el mundo. Su encuentro con Sanem lo cambia para siempre y lo ayuda a reconectar con sus raíces y con sus sentimientos. La serie también presenta personajes secundarios entrañables, como la familia de Sanem, sus amigos de la agencia de publicidad y los empleados de la empresa de Can. Las relaciones entre estos personajes son complejas y divertidas, y contribuyen a crear un ambiente cálido y acogedor. Erkenci Kuş es una serie que te hace sentir bien, que te recuerda la importancia de perseguir tus sueños y de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. La química entre los protagonistas es innegable y sus interpretaciones son convincentes y llenas de energía. La serie ha sido un éxito en muchos países, y ha contribuido a consolidar la popularidad de los actores turcos a nivel internacional. Y hablando de series modernas, no puedo dejar de mencionar Aşk 101 o Amor 101. Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que, con la ayuda de una profesora idealista, intentan evitar ser expulsados del colegio. Pero además la serie explora temas como la amistad, el amor, la identidad y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Aşk 101 es una serie emotiva, conmovedora y muy bien actuada. Los personajes son complejos y realistas, y la historia te atrapa desde el principio. Si buscan una serie que te haga reflexionar y sentir, Aşk 101 es una excelente opción. Además, la banda sonora es increíble. Les aseguro que van a descubrir un montón de canciones turcas que les van a encantar. Analizando Aşk 101 en detalle, la serie se distingue por su enfoque en los problemas y desafíos que enfrentan los adolescentes en la actualidad.
La presión social, la búsqueda de la identidad, la aceptación de la diversidad y la lucha contra la injusticia son temas recurrentes en la trama. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, y sus historias son conmovedoras y creíbles. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones turcas contemporáneas que reflejan el estado de ánimo de los personajes y el ambiente de la serie. La música es un elemento clave que contribuye a crear una atmósfera emotiva y envolvente. Ask 101 es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la educación, la amistad y el amor. Es una serie que te recuerda que todos tenemos derecho a ser aceptados y respetados por quienes somos, y que nunca es tarde para encontrar tu lugar en el mundo. La serie ha sido elogiada por la crítica y el público, y ha contribuido a consolidar la reputación de Netflix como una plataforma de contenido de calidad. Por último, quiero mencionar una serie que ha sido un verdadero fenómeno a nivel mundial, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu por establecerse en Anatolia y defender su fe. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica con escenas de batallas impresionantes, personajes carismáticos y una trama llena de intriga y aventura. Si les gustan las series históricas con mucha acción, Dirilis, Ertuğrul, es una opción que no se pueden perder. Además, la serie te permite conocer más sobre la historia y la cultura turca. Eso sí, es bastante larga, pero les aseguro que cada episodio es una experiencia. Profundizando en Dirilis, Ertuğrul, la serie destaca por su rigor histórico y su atención al detalle. La serie recrea fielmente la vida y las costumbres de las tribus turcas del siglo XIII, así como las batallas y los conflictos que marcaron la época. Ertuğrul Gazi, interpretado por Engin Altan Atan, es un personaje carismático y valiente que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. Su liderazgo y su fe inquebrantable lo convierten en un héroe inspirador. La serie también presenta personajes secundarios interesantes, como la esposa de Ertuğrul, Halime Sultan, sus hermanos y sus compañeros de batalla. Las relaciones entre estos personajes son complejas y están llenas de lealtad, amistad y rivalidad. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la fe, la justicia y la libertad. Es una serie que te permite conocer más sobre la historia y la cultura turca, y que te transporta a un mundo de aventura y emoción. La serie ha sido un éxito en muchos países, y ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones de series turcas adictivas, llenas de amor, drama y éxito. Recuerden que les hablé de Amor Eterno con su amor imposible, Süleyman el Magnífico, y sus intrigas palaciegas, Erkencikus con su comedia romántica, Ask 101 y sus reflexiones sobre la adolescencia, y Dirilis, Ertuğrul con su acción histórica. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Recomendarían alguna otra serie? Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.